Bienvenidos sean todos a El Pulso de la Iglesia. Soy Emanuel Noriña Estrada y esto es El Pulso de la Iglesia, el podcast donde la fe tiene voz y la Iglesia marca el ritmo de la esperanza. Comenzamos. Hoy es lunes 29 de junio del año del Señor 2026 y como iglesia celebramos el lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Antes de escuchar el Evangelio y compartir nuestra reflexión, dispongamos nuestro corazón e invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos hable y haga fecunda esta palabra. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos como iglesia, queridos hermanos, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles patronos de Roma. Y hay preguntas que no buscan una respuesta de los labios, sino del corazón. Jesús hoy no pregunta para obtener información, Él ya conoce todo. Pregunta porque quiere que Pedro y con él la iglesia se conozca a sí misma, pero sobre todo conozca a Jesús, aquel fundamento de lo que cree. Y hoy, queridos hermanos, esa pregunta atraviesa los siglos para llegar hasta nosotros. ¿Y tú quién dices que es Jesús? No te está preguntando qué dice la gente, no te está preguntando qué has aprendido, no te está preguntando qué respondes. Muchas veces a la ligera para salirte por la tangente. La pregunta es mucho más profunda. ¿Quién es Jesús para tu vida? Porque se puede hablar de Cristo durante años y al mismo tiempo vivir como si Él nunca hubiera existido. Tal vez dices que Jesús es tu Señor, pero el dinero sigue gobernando tus decisiones. Tal vez dices que Él es tu Salvador, pero continúas cargando solo con tus heridas. Tal vez dices que Él es amor, pero hace mucho tiempo que dejaste de amar. Pedro responde con una de las confesiones más hermosas del Evangelio: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a pesar de que Pedro es frágil muchas veces en su fe y en su seguimiento, Jesús le dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le retira la confianza, no le dice buscaré a alguien más perfecto, no le dice cuando dejes de fallar volveremos a hablar, no. Le dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto significa que Dios no construye su iglesia sobre hombres impecables, la construye sobre hombres profundamente amados, porque la fortaleza de Pedro no estaba en que nunca cayera, la fortaleza estaba en que cada vez que caía volvía llorando a los pies de Cristo. Y quizá ahí estás tú,
pensando que Dios ya se cansó de levantarte, pensando que tus errores fueron demasiados, pensando que tus pecados hablaron más fuerte que tu vocación. Pero mira a Pedro. Jesús conocía cada una de sus futuras cobardías, sabía del miedo, de las negaciones, del llanto amargo que vendría en la noche del patio del sumo sacerdote, y aún así lo eligió, porque Dios no ama la versión perfecta que algún día podrías llegar a ser, ama la persona frágil que eres hoy. Hay algo que conmueve profundamente. Jesús cambia el nombre de Simón. Cuando Dios cambia un nombre en la Biblia, está diciendo: tu pasado ya no tendrá la última palabra. Quizá durante años otros te llamaron fracaso, inútil, pecador, el que arruinó su familia, el que es frágil en la fe. Eso significa Simón, vara frágil. Pero cuando Cristo pronuncia tu nombre, no te recuerda tus caídas, recuerda el sueño que tuvo contigo desde antes que nacieras. Y esto cambia la historia, porque el mundo te define por tus peores momentos. Dios, en cambio, te define por el amor con que te creó. Hoy Jesús también entrega las llaves del reino. Las llaves siempre representan confianza. Nadie entrega las llaves de su casa a cualquiera. Y Dios ha puesto en nuestras manos la posibilidad de abrir puertas de esperanza, de reconciliación, de misericordia para otros. La pregunta es: ¿qué puertas hemos cerrado con nuestro orgullo? ¿A quién dejamos esperando un perdón que nunca llegó? ¿Cuántas veces hemos sido más rápidos para juzgar que para abrazar? Quizá el milagro de este evangelio no sea que Pedro haya reconocido a Jesús. El mayor milagro es que Jesús haya reconocido en Pedro algo que ni él mismo alcanzaba a ver. Así actúa Dios. Ve santos donde nosotros solo vemos ruinas, ve esperanza donde nosotros solo vemos cenizas, ve futuro donde nosotros creemos que todo terminó. Hoy estamos llamados como iglesia a reflexionar y a orar por nuestros pastores, especialmente por el Papa León y su ministerio petrino. Hay escenas del Evangelio que nunca envejecen. Una de ellas es la de Cesarea de Filipo. Allí, lejos del bullicio, Jesús mira a sus discípulos y hace una pregunta que sigue estremeciendo el corazón de la iglesia. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No era un examen de teología, era una pregunta de amor. Pedro responde con una fe que no nace de su inteligencia, sino de la gracia de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces sucede algo que cambia la historia para siempre. Jesús confía a un hombre frágil la misión de sostener a toda la iglesia. No escoge al más sabio, no escoge al más fuerte, no escoge al que nunca tendrá miedo, escoge a Pedro. Y eso significa que la iglesia no se sostiene por la perfección de los hombres, sino por la fidelidad de Cristo. Hoy, 2000 años después, esa misma promesa sigue siendo viva. La cátedra de Pedro no quedó vacía con su martirio. A lo largo de los siglos, innumerables sucesores han recibido la misma misión: confirmar a sus hermanos en la fe, cuidar el rebaño y recordar al mundo que Cristo sigue siendo la roca firme sobre la que descansa toda esperanza. En nuestros días contemplamos con emoción el ministerio del Papa León XIV. Más allá de su nombre, de su historia personal, su elección nos recuerda una verdad profundamente consoladora. Dios nunca abandona a su iglesia. Cuando un nuevo sucesor de Pedro acepta el peso de llevar sobre sus hombros la carga de la iglesia, no recibe un honor, sino que abraza una cruz. Detrás de la sotana blanca hay un hombre que también conoce el cansancio, que también necesita orar, que también derrama lágrimas que el mundo no ve. Mientras muchos observan al Papa como una simple figura pública, Dios lo mira como miró a Pedro aquel día, como un servidor llamado a amar más que a ser admirado. Pidamos hoy por el Santo Padre, el Papa León, para que el Espíritu Santo lo fortalezca en su misión, lo sostenga en las pruebas y le conceda la sabiduría y la valentía de Pedro. Y pidamos también por nosotros, para que no seamos cristianos que observan desde lejos, sino discípulos que sostienen a la iglesia con su oración, con su fidelidad a la roca,
y su amor. Porque cuando un hijo reza por su iglesia y por el sucesor de Pedro, no solo fortalece al pastor, también fortalece su propio corazón para continuar en este camino discipular. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este momento de reflexión. Hoy estamos llamados especialmente a rogarle a Dios que le conceda al Papa León XIV la fortaleza de Pedro, la ternura del buen pastor y la fidelidad de los santos, y que nosotros, unidos a Él en la fe, podamos responder cada día con la vida entera: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si esta reflexión ha tocado tu vida, te invito a compartirla con tus amigos, familiares y conocidos. Mañana martes volveremos con otro episodio para seguir fortaleciendo nuestra vida con el Evangelio, fuerza de Dios. Soy Emanuel Noreña Estrada y esto fue El Pulso de la Iglesia, un espacio para escuchar, meditar y dejarnos transformar por la palabra de Dios.